Bienvenidos a Reflexiones del Corazón, enseñanzas de amor para alimentar el espíritu, inspirar buenas obras y dar esperanza a nuestra vida. Estamos aquí para exaltar el nombre de Dios, para compartir un momento ameno y aprender un poquito más de la vida espiritual. Hoy estaremos compartiendo la historia del clásico himno Castillo Fuerte. La música y la letra fueron compuestas por Martín Lutero entre el año 1527 y 1529. Fue traducido al español por el señor Juan Bautista Cabrera. Es considerado por muchos como el gran himno de la Reforma Protestante. Bienvenidos a esta historia. Préstenle mucha atención, tomen lápiz y papel porque habrán algunos datos importantes que conservar en el corazón. Que Dios te bendiga, bienvenido. En esta ocasión estaremos compartiendo la historia del himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Sin embargo, no se puede hablar de este himno sin abordar por lo menos de paso algunos detalles del perfil de su autor, Martín Lutero. Cuando Juan Hus fue sentenciado por el Papa a ser quemado vivo, dijo en la cárcel: pueden matar a Hus, pero dentro de 100 años aparecerá un siervo de Dios a quien no podrán quemar. 102 años después de que Juan Hus muriera en la hoguera, ese siervo de Dios, a saber, Martín Lutero, fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. Este hecho dio origen a la gran Reforma Protestante. Entre los que fueron llamados a conducir a la iglesia de las tinieblas papales a la luz de una fe más pura, descuella Martín Lutero. Celoso, ardiente y consagrado, sin conocer otro temor que el temor de Dios y sin aceptar otro fundamento para la fe religiosa que las Sagradas Escrituras, Lutero era el hombre para su época. Por su intermedio, Dios llevó a cabo una gran obra para la reforma de la Iglesia y la iluminación del mundo. Historia de la Redención, página 359. Ahora quiero compartirles algunos detalles interesantes de la vida de este gran siervo de Dios. Cuando descubrió que la vida monástica no era algo que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, colgó su hábito de monje y se casó con Catalina von Bora. Con ella tuvo 6 hijos. Todos los días posibles, Lutero, Catalina y sus 6 hijos se reunían para cantar al Señor, leer la palabra y orar con profunda sinceridad. Lutero amaba profundamente a su esposa. En cierta ocasión dijo lo siguiente: «Soy rico. Dios me ha dado a Catalina y a mis hijos. Las deudas no me atemorizan. Catalina paga todo». Catalina era muy económica. Procuraba administrar muy bien el bajo presupuesto del que gozaba la familia. Se dice que Lutero no aceptaba ni un centavo de sus alumnos y se negaba a vender sus escritos, dejando así todo el lucro para los tipógrafos. Durante sus meditaciones sobre la escritura, muchas veces se olvidaba de comer. Al escribir su comentario sobre el Salmo 23, pasó 3 días encerrado en su cuarto comiendo solamente pan y agua. Cuando su esposa hizo abrir la puerta de la habitación por un cerrajero, lo encontraron escribiendo, sumergido en sus pensamientos y ajeno por completo a todo lo que sucedía a su alrededor. Tenía la costumbre de orar durante 2 horas enteras. Decía que si no pasaba 2 horas orando en la mañana, se exponía a que Satanás ganase la victoria sobre él durante todo ese día. Un biógrafo escribió: «El tiempo que él pasa orando produce todo el tiempo para todo lo que hace». Ahora quiero compartirte algunos aportes que hizo Martín Lutero. Preparó el primer himnario recopilando diversos himnos y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos cantaran juntos. Insistió en que no solo los varones sino también las mujeres debían instruirse, convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas. Antes de Lutero el sermón de los cultos tenía poca importancia, pero él hizo del sermón la parte principal del culto. Se calcula que escribió de 180 volúmenes en su lengua materna y un número casi igual en latín. Quizás su obra más importante, tradujo la Biblia al idioma alemán. En fin, era un hombre de Dios, muy ocupado en hacer crecer el reino de Dios en esta tierra. Esto entre muchas otras cosas que Martín Lutero aportó para la iglesia cristiana de nuestro tiempo y de su tiempo.
El compositor del himno Castillo Fuerte era un hombre valiente, osado, inteligente, enérgico y muy docto, pero él mismo se consideraba débil y sin ninguna sabiduría, por eso dependía completamente de Dios. Un día, el emperador Carlos V convocó su primera dieta en la ciudad de Worms y pidió a Lutero que se presentara en ella para que respondiera a las acusaciones de la Iglesia romana. Los amigos de Lutero insistían que no lo hiciera, que se acordara de cómo habían quemado a Juan Hus. Pero él les respondía: aunque haya en aquella asamblea tantos demonios cuantas sean las tejas en los tejados, confiando en Dios, yo iré. Cuando Lutero iba llegando a la ciudad de Worms, el pueblo afluyó en masa para conocer al gran hombre que había tenido coraje de desafiar la autoridad del Papa. Antes de entrar a la ciudad y divisar las grandes torres de las iglesias, Lutero se irguió en la carroza en que viajaba y cantó su himno, el más famoso de la Reforma: Castillo fuerte es nuestro Dios. Al entrar por fin a la ciudad, lo acompañaba el pueblo en una multitud mucho mayor que la que había ido a recibir al mismo emperador Carlos V. Las gentes salían presurosas a su encuentro, y algunos amigos le decían: los romanistas os echarán en una hoguera, y os reducirán a cenizas como lo hicieron con Juan Hus. Pero él les contestaba: aun cuando se encendiese un fuego que se extendiera desde esta ciudad hasta Wittenberg y se elevara hasta el cielo, lo atravesaría en el nombre del Señor. Compareceré ante ellos, entraré en la boca de ese behemoth, romperé sus dientes y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. Lutero estaba débil, enfermo y agotado por el viaje, al punto que debió ser atendido por un médico. Sin embargo, no perdió su entereza y se mostró valeroso, no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Sabiendo que tenía que comparecer ante una de las más importantes asambleas de autoridades religiosas y civiles de todos los tiempos, pasó la noche orando. Postrado con el rostro en tierra, luchó con Dios, llorando y suplicando. Uno de sus amigos lo oyó hablar así: «Oh Dios eterno, mi carne es débil y el diablo es fuerte. Ah, Dios mío, te pido que estés junto a mí contra la razón y la sabiduría del mundo. Hazlo, pues solamente tú lo puedes hacer. No es mi causa, sino la tuya. ¿Qué tengo yo con los grandes de la tierra? Es tu causa, Señor, tu justa causa. Sálvame, oh Dios fiel. Solamente en ti confío, oh Dios mío. Ven, estoy dispuesto a dar mi propia vida como un cordero. El mundo no conseguirá atar mi conciencia, aun cuando este mundo esté lleno de demonios, y si mi cuerpo tiene que ser destruido, mi vida te pertenece y estará contigo eternamente». Cuentan que al día siguiente, cuando Lutero atravesó el umbral del recinto donde comparecería ante la dieta, un veterano general puso la mano en el hombro del reformador y le dijo: «Pequeño monje, vas a enfrentar una batalla diferente que ni yo ni ningún otro capitán hemos experimentado, ni siquiera en nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido de que lo es, avanza en nombre de Dios y no temas nada, que Dios no te abandonará». En aquella terrible y solemne asamblea, la Iglesia oficial, el Papa y el mismo Satanás querían destruir la vida de Lutero, pero no pudieron tocarlo. El nuncio del Papa exigió a Lutero que se retractara. Él les respondió: «No creo en los papas ni en los concilios», siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y contradijeron entre sí. «Si no me refutáis por el mismo testimonio de las Escrituras, no puedo retractarme, ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni seguro actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén». Ante la valiente respuesta, los papistas intentaron de muchas maneras lograr que el emperador Carlos V violara el salvoconducto de protección a Lutero para poder destruirlo. Sin embargo, no pudieron. Toda la ciudad, al recibir la noticia de la osada respuesta dada por Lutero al nuncio del Papa, se alborozó. Las palabras del reformador se publicaron y difundieron entre el pueblo, que luego concurrió para felicitar a Lutero por tremenda hazaña.
1001 ocasiones los enemigos de Lutero fraguaron planes para reducirlo a cenizas, pero como bien lo dice su himno, nuestro Dios es castillo fuerte, defensa y buen escudo. No tuvo el Papa la satisfacción de quemar vivo a Lutero como era su anhelo. Lutero murió de un ataque al corazón en Eisleben, su ciudad natal, a los 63 años. A los 62 años predicó su último sermón sobre el texto: «Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». Ese mismo día escribió a Catalina, su amada esposa: «Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará». Esta fue su última carta. Las últimas palabras de este siervo de Dios fueron: «Voy a entregar mi espíritu». Luego alabó a Dios en voz alta: «Oh mi Padre Celestial, Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creo, a quien prediqué, a quien confesé, amé y alabé. Oh mi querido Señor Jesucristo, a ti encomiendo mi pobre alma». Luego, después de recitar Juan 3:16 3 veces, repitió las palabras: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu, pues tú me rescataste, Dios fiel». Acabando de decir esto, cerró los ojos y durmió. La historia del himno y de su autor nos dejan una gran lección. Si estamos con el Señor y le servimos de todo corazón, la vida nos puede golpear. Podemos perderlo todo y tener como enemigos a todo el infierno, pero estaremos seguros porque nuestro Dios, el Todopoderoso, es nuestro escudo y nuestro protector. Estando con Él, ni la muerte, ni la enfermedad, ni las circunstancias nos pueden derrotar, porque al final de Dios el Rey